Hola, ¿qué tal amigos de Raza de la Web? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se la estén pasando de maravilla porque yo el día de hoy me encuentro muy bien. Gracias a todas aquellas personas que se han suscrito a mi canal, le han puesto suscribirse en el botón que está aquí abajo. ¿Y para qué sirve suscribirse? Los videos de Raza de la Web que se suben a veces en días diferentes pueden llegarte a tu bandeja de correo electrónico automáticamente. O también si nos sigues en las redes sociales, en Facebook, en Twitter o en Google Plus, puedes darte cuenta cuando se publican estos nuevos videos. El día de hoy vamos a empezar con una noticia del PRI, Partido Revolucionario Institucional, el cual trata del IVA, Pemex, el petróleo mexicano y bueno, las personas que votaron por el PRI ahora están viendo los cambios que va a surgir México, que va a tener México. Antes de empezar a ver este video te voy a decir algo que pasó que es muy curioso. El 18 de marzo, un periódico publicó: Videgaray niega que el Partido Revolucionario Institucional proponga aplicar IVA a alimentos y medicinas. Este es el título de la nota del 18 de marzo para el Partido Revolucionario Institucional. ¿Y el video de qué trata? De que ya se quitó el candado para IVA en alimentos y medicinas. Si no te quedó claro que el caso del Ballester Gordillo es una cortina de humo, entonces déjame decirte, y perdón, estamos jodidos, chingada madre. Porque esta nota en la cual Videgaray dice que el gobierno de Enrique Peña Nieto, el PRI, no va a proponer, afirmaba que no iba a proponer el IVA a alimentos y medicinas, es un atropello a sus mismas palabras y aparte se está contradiciendo. Espero te guste este video. El PRI nos mintió y lo va a seguir mintiendo porque el PRI no cambia. La nota se dijo el 18 de marzo del 2012 y bueno, ya es marzo del 2013 y el PRI ha quitado candados para el IVA y la privatización de Pemex. Ven, gente que votó por el PRI, que si va a haber cambios y van a echar más mentiras. Espero te guste este video. Este fin de semana el PRI modificó su plan de acción en la 21 Asamblea Nacional en el tema de IVA de alimentos y medicamentos, en modificación energética y en la conformación de su Consejo Político Nacional. El PRI le abre las puertas al IVA. Vemos que este proceso el PRI lo está aprovechando muy bien con lo del Ballester Gordillo. ¿Por qué? Hace mucho, bueno, en el video que subí del Ballester Gordillo, hacía una pregunta sobre si creían que era verdadera la información o si creían que todo era una cortina de humo. La mayoría de las personas, y lamentablemente que pensemos así de un gobierno, no nomás digo de aquí de México, sería muy malo que alguien pensara de su gobierno que solamente hace cosas buenas para meter unas cosas malas. Eso está muy cabrón de pensar. Lamentablemente la gente de aquí de México pensamos así porque nos tienen acostumbrados a pensar así. Entonces, el caso del Ballester Gordillo puede que sea nada más una cortina de humo para taparlo de la privatización de Pemex, para que la gente esté distraída, como lo explicaba en el anterior video, y lo del quitar el candado al IVA en alimentos y medicinas puede entrar libremente sin que la gente se entere, sin que mucha gente se entere y que no haya pues muchas reclamaciones como está acostumbrado el PRI a que le hagan, porque pues todos sabemos que el PRI es corrupción y el PRI pues sabe cómo aprovechar las situaciones en las que la gente se distrae para poder meter nuevas mañas, no para ganar dinero, para agarrar más bien dinero y robar. Saludos, Salinas de Gortari. Peña Nieto a esto advierte que no hay intereses intocables. Dice que su responsabilidad es que México agarre todo su potencial haciendo estos cambios. Enrique Peña Nieto dice que va a tomar las decisiones que requiera la transformación del país. Vamos a ver qué pasa. Como pueden ver, hace unos días cuando no estaba el caso del Ballester Gordillo, todo estaba calmado. Había lo de Pemex, estaba acá calladito. Sí se sabían algunas cosas, pero no se sabía que se iba a implementar, que se iban a quitar los candados y que se iba a tocar abiertamente el tema del IVA, alimentos y medicinas. Ahora que está el caso del Ballester Gordillo, pues bueno, trayendo mucha polémica, el PRI lanza su carne al asador y quita candados a tocar el tema del IVA, de la privatización de Pemex. Y bueno, aquí se ve que el PRI hace otra vez de las suyas, está tratando de hacer de las suyas, metiendo temas distractores a la gente. Distraemos a la gente con el Ballester Gordillo, metemos nuestra propuesta, ganamos, agarramos más dinero y bueno, el mismo PRI sigue robando y chingando gente en nuestras jetas de forma descarada, porque es descarado para nosotros saber que el PRI sigue haciendo lo mismo desde hace mucho tiempo y la gente de aquí
siga cayendo, o sea, que piensen, que haya gente que todavía que piense que el Bester Gordillo va a estar en la cárcel muchos, muchos años, o si está muchos años va a tener una suite increíble de lujo ahí adentro tomando agua de lujo Fiji, que cuesta carísima en el mercado, para personas que ganan 60 pesos al día, un agua Fiji pues sería muy carísima, ¿verdad? Hablando en términos de igualdad. Pero bueno, esto es todo por hoy. Espero que este video te haya agradado, te haya informado. Si quieres ver más información, puedes visitar unos links que te voy a dejar aquí abajo para que tú leas y, bueno, analices a tu modo de ver las cosas. Si tú eres del Partido Revolucionario Institucional, pues a lo mejor vas a decir, oye, eres un pendejo, ¿cómo te atreves a hablar así de tu presidente? Y la chinga, ¿cómo te atreves a hablar así de tu presidente? Y pues bueno, cada quien tenemos puntos de vista diferentes. Espero que este video te haya gustado, te repito, si te gustó ponlo a favoritos, recomiéndalo con tus amigos, que les guste el tema de política, o si no, bueno, implementales tú el tema de política y que vayan viendo qué presidente tienen, qué presidente pueden llegar a tener y cómo es que están las cosas aquí en México con la política y todo eso. Sígueme en Twitter, aquí al principio de este video te dejo los links y yo me despido, soy Brock Sánchez, nos vemos en el siguiente video, bye.